la pantalla. Bien, vamos a hablar esta mañana sobre la luz. Ya terminamos todo lo que tenía que ver con sonido, que era como la onda o el ejemplo de una onda mecánica, pero ahora vamos a comenzar a hablar de la luz como una representante de las ondas electromagnéticas. Y ya con eso ir cerrando esta unidad de ondas. Miren, las ondas electromagnéticas tienen una característica que no es tan fácil de entender, porque eh, las ondas mecánicas nosotros las podemos ver, las observamos cómo funcionan. Vemos cómo se mueve una cuerda, vemos cómo vibra una cuerda de una guitarra, o vemos, ¿no es cierto?, cuando tiramos una piedra al agua, cómo se mueve el agua. Todas esas son ondas mecánicas y es más fácil comprender cómo funciona. Pero las ondas electromagnéticas son diferentes porque o sea, de partida es una onda, es energía que se comporta como onda, pero que al mismo tiempo son partículas. Es decir, tienen esta dualidad. Son onda y son partículas. Todas las ondas electromagnéticas. Y dentro de las ondas electromagnéticas, nosotros tenemos la luz visible, que es lo que nos permite ver las cosas. Sin embargo, en algún momento, cuando se empezó a desarrollar todo este conocimiento científico de las ondas electromagnéticas, la luz se refería a toda esta gama de ondas o de radiaciones que son onda y partícula. Ahora, ¿por qué se llaman ondas electromagnéticas? Porque cuando se desplazan, es decir, cuando se mueven del lugar de origen al lugar de destino de esta onda, generan campos, es decir, zonas de influencia. Cuando hablamos de un campo, me refiero a una zona de influencia, zonas de influencia que generan campos electromagnéticos. ¿Sí? Y por eso que esta energía que generan estas partículas que se comportan como onda, que generan estos campos, estas zonas de influencia, son capaces de, en algunos casos, traspasar la materia, traspasar los sólidos, ¿no es cierto?, y pasar de un lado a otro, como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, ¿no es cierto?, y otro tipo de radiación. Entonces, antiguamente, los científicos cuando comenzaron a hablar sobre empezaron a estudiar la luz, o estas ondas electromagnéticas, todo esto partió más o menos en la época de Isaac Newton. Y entonces hubo un científico que se llamó Huygens, y por otro lado tenemos a Newton. Entonces, estos científicos plantearon dos teorías. Uno planteó de que la luz podría ser una onda, y el otro planteó que la luz podría ser una partícula. ¿Sí? Ahora, en la mayoría de los casos, de acuerdo principalmente a la capacidad que tenían los laboratorios de ese momento, o los instrumentales que tenían en ese momento para demostrar ciertas características de la luz, se quedaron con esa teoría. Es decir, en 1800 en adelante, hasta entrado en 1900, se creía que la luz era una onda, porque cumplía todos estos comportamientos que nosotros vimos en el sonido como onda. Es decir, se comprobó que la luz se reflejaba, se comprobó que la luz tenía difracción, se comprobó que la luz tenía refracción. Es decir, se desviaba, se reflejaba, ¿no es cierto? Y tenía puntos emisores, digamos, se repetían los puntos emisores, que es la difracción, ¿se acuerdan? Y eso usted lo puede ver en la luz. Es decir, ¿por qué usted se da cuenta que la luz tiene reflexión? Porque el hecho de que usted me esté mirando por la cámara, o que esté mirando los objetos que están en su pieza, todos esos objetos que usted ve están reflejando luz. La luz llega al objeto, se devuelve y va a sus ojos. Y entonces, por eso usted puede ver ese objeto. Esa es la reflexión de la luz.
La refracción de la luz es el ejemplo que nosotros pusimos cuando hicimos la clase de refracción, que pusimos el vaso, ¿no es cierto?, y metimos un cuchillo dentro del vaso, nos dimos cuenta que la línea del cuchillo se desviaba, ¿no es cierto?, porque la luz que venía desde el interior del agua viene con un ángulo diferente que el que viene desde afuera, y por eso que usted ve el cuchillo chueco, ¿ya? Y la difracción usted la puede ver en su casa, por ejemplo, si usted tiene en la noche tiene su pieza oscura con la luz apagada, pero afuera de su pieza usted tiene la puerta cerrada y está la luz prendida afuera, usted desde la parte baja de la puerta, usted ve que hay luz. O sea, usted ve que hacia el otro lado está la luz prendida. Pero si usted ve la luz en su cama, acostado en su cama o en cualquier parte de la pieza donde esté, es porque esa luz está llegando a sus ojos, ¿verdad? Y es decir, esa luz está difractando, es decir, llega a esa ranura y ahí desde esa ranura genera un nuevo punto emisor de luz. Y por eso que usted ve la luz desde el interior de la pieza que está oscura, incluso estando la puerta cerrada. Entonces, estos fenómenos, ¿no es cierto?, o comportamientos que tiene la luz como onda, los científicos los pudieron demostrar y dijeron, ah, entonces, como la luz se comporta igual que las ondas mecánicas, es decir, tiene difracción, tiene reflexión y tiene refracción, entonces la onda, o sea, la luz es una onda. Perfecto. Y todos quedaron, digamos, con la idea de que la luz era una onda. Pero había un fenómeno que no se podía explicar. En algún momento, cuando partimos la física, yo les mencioné, ¿no es cierto?, que en algún momento de la historia, la comunidad de físicos hizo un congreso, ¿no es cierto?, y ellos plantearon en ese congreso que la física estaba a punto de completar su labor, su aporte a la humanidad, y que quedaban solamente 2 preguntas por resolver. Que cuando la física resolviera esas 2 preguntas, entonces la física iba a completar su labor como rama de la ciencia. Uno de esos fenómenos que no se podía explicar, ¿no es cierto?, era el efecto fotoeléctrico. Fotoeléctrico. ¿Y en qué consistía el efecto fotoeléctrico? Había un modelo experimental, o un experimento, en donde se colocaba una campanita así hermética, transparente, y dentro de esa campanita había un trozo de metal aquí. Y ese trozo de metal estaba conectado a un cablecito eléctrico, y ese cablecito eléctrico pasaba por un voltímetro. Alguien me puede preguntar, ¿qué es un voltímetro? Un voltímetro es un indicador de voltaje, es decir, un indicador de que hay corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, cuando el metal estaba ahí tranquilito, obviamente la agujita del voltímetro estaba en 0. Pero si se alumbraba o se iluminaba desde afuera con luz violeta ese metal, resulta que la aguja comenzaba a marcar que había electricidad. Y ustedes después, más adelante, van a conocer lo que es la electricidad, pero de manera muy simple y resumida, la electricidad es circulación de electrones. ¿Ya? Los electrones circulan. Si usted, por ejemplo, prende la luz de su pieza, hay electrones que están viajando, ¿no es cierto?, circulando por el cable eléctrico de cobre que hay en la instalación eléctrica de su casa, pasa por las luces y permite que esa energía que tienen los electrones se utilice para que la luz se encienda. Esa es la electricidad. Entonces, en el fondo, este fenómeno, es decir, yo iluminaba un pedazo de metal adentro de un tubo de vidrio transparente que estaba sellado herméticamente al vacío, y es decir, no habían moléculas de aire ahí adentro, entonces se iluminaba y resulta que empezaba a marcar como que usted lo hubiera enchufado a la corriente eléctrica ese pedazo de metal,
como que estaba marcando electricidad. Y eso no tenía explicación. Nadie podía explicar por qué una onda, porque hasta ese momento pensaban que la luz era solo una onda, por qué una onda generaba corriente eléctrica dentro de un metal, ¿no es cierto?, que se podía registrar. Bueno, Einstein explicó ese fenómeno, el fenómeno fotoeléctrico, y con eso se ganó el premio Nobel en 1905, que de paso fue el único premio Nobel que ganó él. Y si pudiéramos hacer un ranking de los aportes que hizo Einstein, tal vez uno de los tres grandes aportes que hizo, entre muchos otros, pero los tres grandes, que fue la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Eh, su famosa ecuación, ¿no es cierto?, de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y tal vez este es el que menos trascendencia tuvo, digamos, a nivel macro, pero por eso se ganó el premio Nobel. ¿Y qué explicó él? Y para explicar lo que él dijo, voy a nombrar a otro señor, que era contemporáneo a Einstein, el señor de apellido Planck, también un alemán. Y él explicó otro problema, el otro problema que no tenía explicación. ¿Se acuerdan que yo le dije que los físicos habían dicho que habían dos problemas que no tenían explicación hasta ahora? Bueno, el otro problema lo explicó él. ¿Y cuál era el problema? El problema era que cuando se calentaba un metal, nosotros tenemos una barra de metal aquí, nosotros le aplicamos calor. Entonces, ustedes saben que no sé si cuántos han visto una barra de fierro calentarse, se pone en rojo, ¿no es cierto? Bueno, si usted analiza los colores del color que tiene más energía al que tiene menos energía de la luz visible, el que tiene más energía es el azul y el que tiene menos energía es el rojo. Bueno, el azul y el violeta, que está aquí más arriba todavía. Por aquí en el centro está el verde, después más abajo está el amarillo. Eso en cantidad de energía, ¿ya? Si tenemos que ordenar los colores de mayor energía, violeta, azul, después vienen el verde, ¿no es cierto?, amarillo, rojo. Entonces, se supone que si esto era verdad, es decir, si había un ordenamiento, digamos, de energía del menor al mayor, que esto lo había hecho otro científico de apellido Maxwell varios años antes, entonces ya se sabía que había este orden en energía, digamos, de las ondas electromagnéticas y en este caso de los colores. Si la energía era lineal, es decir, si la energía aumentaba de un menos a un más, si yo calentaba ese metal cada vez más, con más energía, debería ir cambiando de color, ¿no es cierto? Porque si al principio se ponía rojo y yo le aplicaba más energía, entonces el metal debería haberse puesto amarillo, después verde y después azul y después violeta, porque yo cada vez le aplicaba más calor, más energía. Y si los colores estaban ordenados de menor energía a mayor energía, el metal debería haber ido cambiando de color, pero no pasaba. Es decir, se calentaba el metal y el metal siempre se veía rojo. Entonces no había explicación para eso, porque se pensaba que la energía como concepto era lineal, es decir, iba de un menos a un más. Yo le ponía más energía a algo y esa energía aumentaba de forma lineal. Entonces Planck dijo, no, ¿por qué nosotros vemos el metal rojo? Dijo Planck. Porque cuando yo le aplico energía al metal, el metal me empieza a devolver la energía. Y me la devuelve cuantificada. Me la devuelve como en cajitas. Es decir, la energía no sube de esa manera, la energía sube así como una escalera. Yo sé que estos conceptos son un poco extraños de conversar y de ver, pero estoy tratando de explicarlo así de manera muy simple para que podamos llegar bien al concepto de lo que es la luz. Entonces, si la energía empieza a subir de un determinado elemento, dijo Planck, llega un momento
que llega a un máximo y entonces ese elemento empieza a liberar energía y te la empieza a devolver en paquetitos de energía. Y por eso es que Planck instauró el concepto de que la energía estaba cuantizada. La energía estaba cuantizada, es decir, la energía no era como una plataforma que sube y sube y sube, sino que la energía está en niveles. Y cada nivel representa una cajita, y que esa cajita siempre es del mismo tamaño. Y a esa cajita, Planck le llamó quantum, que viene de la palabra cuantizado. Es decir, la energía está empaquetadita en cajitas llamadas quantum. Y por eso que nace lo que nosotros conocemos hoy día como la mecánica cuántica o física cuántica. ¿Ya? Esta palabra cuántica proviene justamente de este concepto, de que la energía ya no era lineal, sino que venía en cajitas, en paquetitos. Y entonces lo que yo veía del metal de color rojo era esta energía cuantizada que el metal me devolvía. Yo lo empezaba a calentar y el metal no iba a subir de ese nivel de energía. Me iba a devolver energía, me la devuelve, me la devuelve, me la devuelve y me devuelve de color rojo. Y yo veo esa energía como luz roja y viene en estos paquetitos. Digamos que son todos iguales. No hay diferencia. Si algo devuelve más energía, devuelve más cajitas. Es decir, es como que, vamos a poner un ejemplo bien coloquial. Supongamos que yo tengo kilos de arroz. Entonces, la única manera de tener arroz es en bolsas de kilos de arroz. Si yo quiero más arroz, tengo que tener más bolsas de arroz, pero son todas las bolsas iguales. De un kilo, de un kilo. Yo puedo tener 10 bolsas, pero son todas las bolsas iguales. Puedo tener 5 bolsas, o una bolsa, o 20 bolsas de arroz, pero son todas iguales. Entonces, esa bolsa de arroz, que es la bolsa de energía en el fondo, Planck le llamó quantum, y son todas iguales. Entonces, Einstein, tomando este concepto de que la energía era cuantizada, es decir, estaba en paquetitos de energía, él dijo, entonces, cuando yo tengo este fenómeno, donde yo ilumino un trozo de metal, ¿no es cierto? Eh, Ese trozo de metal, lo que le empieza a pasar cuando yo ilumino con luz es que sus electrones, los electrones que están dentro del trozo de metal, comienzan a moverse mucho más rápido. Porque ustedes saben que los electrones están girando alrededor del núcleo, ¿sí? Ahí están girando tranquilamente, pero si yo los ilumino con una luz ultravioleta que tiene mucha energía, que tiene bastante energía, ¿qué pasa con esos electrones? Esos electrones comienzan a girar, ¿no es cierto? A girar cada vez más rápido y en un momento salen de su órbita, con que están girando alrededor del núcleo. Y al salir, ¿a dónde se van? Al cable eléctrico. Y se van al cable eléctrico y empiezan a circular por el cable eléctrico. Y cuando pasan por el voltímetro los mide que están pasando electrones por ahí. Y nuevamente el electrón vuelve a entrar a la placa de metal. Y ya con menos energía, porque obviamente al pasar por el cable va perdiendo energía, ¿no es cierto? Y al devolverse, y se ingresa a otro átomo, y empieza a girar dentro de otro átomo. Entonces, en el fondo, este fenómeno que explicó Einstein, en el fondo, ¿cuál fue su conclusión? La conclusión fue que la luz, porque lo que yo estoy aplicando es luz, pero él dijo, no estoy aplicando solamente una onda, estoy aplicando partículas, porque las partículas son las que ingresan a los átomos y hacen que estos electrones se aceleren, salgan de su órbita y comiencen a circular por el voltímetro o por este circuito eléctrico. Entonces, la conclusión de Einstein fue que la luz, ¿no es cierto?, es dual. ¿Y qué significa dual? Él dijo, la luz es una onda, sí, es una onda, porque está demostrado que se comporta como una onda, ya estaba demostrado hace 100 años que se comportaba como una onda. Pero además de ser una onda, es una partícula. Es decir, la luz tiene estas cajitas de energía, las mismas cajitas que había hablado Planck, también están en la luz. Y cuando yo ilumino un metal, no solamente estoy aplicando una onda,
sino que además estoy aplicando partículas, y esas partículas son las que empujan a estos electrones, los chocan, los golpean, los aceleran, y estos electrones empiezan a circular por este circuito eléctrico, y por eso que este efecto me marca que hay electricidad, porque en el fondo las partículas de la luz chocan a los electrones, los empujan, por así decirlo, y los electrones empiezan a circular. Y por eso que iluminar un metal me marca electricidad. Entonces, su conclusión fue que la luz era dual, es decir, era onda, pero también era partícula. Es decir, estos dos científicos tenían razón ambos. No eran excluyentes sus teorías. Es decir, uno dijo que era una onda, sí, es una onda. Y el otro dijo que era una partícula. Newton dijo que era una partícula. Y entonces, eh, eh, también es una partícula. Es ambas cosas. Entonces, esa es la gran diferencia con una onda mecánica. Una onda mecánica solamente es una vibración de las partículas. Es decir, yo provoco que las partículas se muevan con una frecuencia y una longitud específica. Una cuerda, una guitarra, el agua, etc. Todo se mueve digamos, con un comportamiento uniforme. Entonces, yo digo, perfecto, esa es una onda mecánica. ¿Sí? Pero una onda electromagnética es ambas cosas. Es la onda, pero en el fondo es la partícula que está dentro de la onda electromagnética que se está moviendo, ¿no es cierto?, a una frecuencia y una longitud específica. Y por eso que una onda electromagnética tiene la gran característica que la diferencia, ¿no es cierto?, de una onda mecánica, es que se puede mover a través del vacío. Es decir, se puede mover a través, digamos, de medios donde no hay átomos, donde no hay partículas. Porque el efecto fotoeléctrico que explicamos recién, que explicó Einstein, entre el vidrio y la placa de metal no había nada. No había, como estaba sellada al vacío, no había aire ahí adentro. No habían átomos de oxígeno, ni de nitrógeno, ni de ningún gas. Estaba vacío. Y la luz aún así era capaz de pasar a través del vidrio, pasar a través de ese espacio vacío y llegar hacia el metal que estaba dentro. Entonces, en el fondo, eso también le demostraba a Einstein que era una partícula, porque la partícula era la que lograba cruzar a través del vidrio, cruzar a través del espacio vacío y tocar el metal y acelerar los electrones que estaban ahí, digamos, dentro de la placa metálica y hacer que esos electrones se movieran de un lugar a otro a través de ese cable eléctrico. ¿Sí? Entonces, podemos resumir, ¿no es cierto?, hasta ahora el concepto de luz, que la luz es una onda electromagnética. ¿Pero por qué es una onda electromagnética? Porque tiene las características de una onda. Se refleja, se refracta y se difracta. Esas tres, ¿no es cierto? Por eso es lo que la caracteriza como onda. Pero al mismo tiempo es una partícula. ¿Y por qué es una partícula? Porque tiene energía en sí misma. Es decir, tiene esa energía y esa energía la tiene en pequeñas cajitas, ¿no es cierto?, en pequeños quantum que se mueven a través del vacío, ¿no es cierto?, con una longitud específica, con una frecuencia específica, y que son capaces de generar estos campos electromagnéticos, ¿no es cierto? Y por eso que decimos que la luz es una onda electromagnética. Ahora, me queda un detalle que explicar de lo que dijo Einstein. A estos quantum, a estas cajitas de energía de la luz, perdón, lo voy a escribir con lápiz negro, a estas cajitas de luz, a estos quantum, él le dio un nombre específico, y ese nombre específico fueron fotones. ¿Ya? Los fotones son las cajitas de energía de la luz. Entonces, voy a hacer un dibujo que realmente no es así, pero es como para que me entiendan. Nosotros habíamos dicho que las ondas se comportaban así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que ese es el comportamiento de onda de la luz. Pero dentro de esta onda vienen estas cajitas de energía, que en esas cajitas son cajitas de partículas y que yo le llamo fotones. Entonces, por eso que la luz se puede mover en el vacío. Es decir, yo no necesito tocar un instrumento o tirar una piedrita o mover una cuerda para que se produzca una onda mecánica, sino que
estas ondas electromagnéticas son emitidas por cuerpos que son capaces de generar esta onda electromagnética. Para nosotros, el gran generador de ondas electromagnéticas es el Sol, ¿no es cierto? Nuestra estrella del sistema solar, esa estrella genera estas ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio y llegan hasta nosotros. Pero también los átomos, los núcleos de los átomos también son capaces de generar ondas electromagnéticas, como los rayos gamma, la radiación alfa y otros tipos de radiaciones beta, que son capaces de generar, que son ondas electromagnéticas y que nosotros comúnmente estamos en la vida cotidiana nos relacionamos con ellas. Aquellos que tienen horno microondas, ¿no es cierto? También el horno microondas o las ondas microondas también son ondas electromagnéticas y que usted tiene si usted toma el microondas, usted lo va a sentir mucho más pesado de un lado. Ese lado que está más pesado, ahí está, ¿no es cierto? Lo que genera el centro, digamos, que genera esta onda electromagnética que se llama microonda y que es lo que hace esta onda electromagnética es que las moléculas de agua giran así, rápidamente. Y donde se empiezan a rozar unas moléculas de agua con otras, se calientan. Y por eso que la comida se calienta. Entonces, si usted quiere que una comida se caliente más rápido, tiene que mojarla adentro del microondas. Si está con más agua, se calienta más rápido. Porque las moléculas de agua son las que generan el calor. ¿Ya? Y por eso que muchas comidas se secan. Por ejemplo, si te ponen arroz en microondas, se seca si usted no lo moja, porque al moverse las moléculas de agua se empiezan a evaporar y salen del arroz y queda el arroz seco. ¿Ya? Pero todas son ondas electromagnéticas. Otra onda electromagnética es la luz ultravioleta, que usted tiene que protegerse, digamos, cuando va a la playa. Ahora, con esto voy a terminar. En la próxima clase vamos a seguir hablando de la luz y vamos a seguir hablando de estas características generales y vamos a partir con esto que yo voy a dejar aquí como pendiente para ir explicando varios aspectos de este ordenamiento. Usted sabe que toda la naturaleza y en la ciencia se explica con modelos, es decir, con, por así decirlo, mapas o maquetas simplificadas de la realidad. Pues yo no puedo explicar plenamente cómo es un átomo, entonces hago un modelo, una maquetita de un átomo para explicar más o menos cómo es. Es decir, un modelo es algo que me acerca a la realidad, pero no es la realidad. Si usted ve un mapa de una ciudad o un plano de una ciudad, en ese plano no están todos los detalles de la ciudad, pero a usted le sirve para ubicarse dentro de la ciudad. Ese es un modelo. Entonces existe un modelo, y este modelo se llama espectro electromagnético. Y lo que hace este modelo es ordenarme los rayos electromagnéticos, es decir, las ondas electromagnéticas de mayor a menor, de mayor energía a menor energía. Entonces, vamos a ordenarlo aquí y con esto vamos a terminar. Tenemos los rayos gamma, son los que tienen más energía. Hay muchas aplicaciones médicas que tienen rayos gamma. O por ejemplo, cuando también explota una bomba atómica, se liberan muchos rayos gamma, que es la que causa el desastre, digamos, en una bomba atómica. Luego vienen los Profe, rayos... ¿Sí? Dígame, Nico. ¿es cierto lo que dicen de los rayos gamma que te pueden convertir en un Hulk? No, no, simplemente te queman y te matan. No te, Y no otro te se lo trans... convierte en Hulk. Claro, es que eso de Hulk, del hombre increíble, es como una aplicación de que el rayo gamma causó una alteración en el ADN. Ya, ¿Y porque se puede? obviamente, sí, No, no así, pero se puede sí, alterar el ADN. sí, por supuesto. De hecho, el cáncer es una alteración del ADN de una célula. Entonces, por ejemplo, los tecnólogos médicos, que son los que te toman una radiografía a ti, cuando tú te vas a tomar una radiografía de cualquier parte del cuerpo, hay un tecnólogo médico ahí. Entonces, Ya. si tú te das cuenta, siempre cuando te toman la radiografía, el tecnólogo médico te da las indicaciones, te dice cómo ponerte, todo, y él se va. Y se mete como adentro de una caseta. Bueno, esa caseta, las paredes de esa caseta están cubiertas con plomo, porque el plomo es el único elemento químico, el único elemento que impide el paso de radiación electromagnética de este tipo, rayos gamma y rayos X. Ya. Entonces, si el tecnólogo médico estuviera todo el rato afuera de la caseta, donde a ti te toman la radiografía, todo el día, porque él toma radiografías todo el día,
y recibiera radiación de esos rayos X todo el día, todo el día, todo el día, ese rayo X va a alterar su ADN, su información del ADN y va a producir algún tumor en alguna parte del cuerpo. Ya, Porque las células se empiezan a reproducir de manera descontrolada y eso es un tumor. Ese es el cáncer en el fondo. El cáncer es una reproducción descontrolada de células. Y eso se ya, produce, una de las causas que causa, digamos que produce esto es la exposición permanente a este tipo de radiación. De hecho, hubo una científica famosísima que se llama María Curie. ya, Ella era de Polonia, ¿no es cierto? Era polaca, pero vivió toda su vida en Francia, porque se casó con un francés. Ella descubrió dos elementos, el radio y el polonio. Estos dos elementos son altamente radioactivos, es decir, son elementos que permanentemente están emitiendo este tipo de radiación. De su núcleo, la emiten. Entonces, como en ese tiempo no se sabía, digamos, el daño que producía, María Curie murió de leucemia, porque ah, su trabajo permanente, digamos, frente a estos elementos, el radio y el polonio que emiten este tipo de radiación, rayos gamma y rayos X, provocó que ella se enfermara y muriera de leucemia, ¿ya? ya, De hecho, ella le dio el nombre al radio porque era radiación, ¿no es cierto? Y al polonio le dio el nombre por su país, porque como ella era de Polonia, le dio ese nombre a este elemento químico que se llama polonio. ya, Bien, entonces, luego de los rayos X vienen la luz ultravioleta, o UV. ¿Por qué se llama UV? Ultra significa sobre algo, ¿no es cierto? Porque nosotros decimos ultra bacán. Ah, es más que bacán, ¿no es cierto? O es ultra, no sé, cualquier cosa, lo que usted quiera imaginarse. Y ese ultra significa que es más que algo. ¿Por qué? Porque después viene la luz visible, ¿no es cierto? La luz visible, la que nos permite ver a nosotros. Porque de paso, estos tres rayos al comienzo, rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta, nosotros no los vemos, no podemos verlos con nuestros ojos, podemos sentir su efecto, podemos ver los efectos que provocan, pero no podemos verlos mientras están viajando, ¿no es cierto?, en el espacio o en un determinado sector. Entonces, la luz visible nosotros dijimos que ¿por dónde parte aquí? Por el violeta. El primer color visible para nosotros es el violeta, el nivel de energía. Y por eso que la luz ultravioleta es la luz que está sobre el color violeta. Por eso que se llama luz ultravioleta. Bueno, ahí está toda la luz visible. Voy a seguir aquí abajo, que no tengo más espacio. Ya dijimos que estaba la luz visible, en el centro está el verde, ¿no es cierto? Y abajo, ¿qué color dijimos que había? El rojo, ¿no es cierto? Perdón, no me alcanza el espacio para escribir bien aquí. Voy a tratar de escribirlo más acá nomás. Rojo. El rojo está ahí, al final. Entonces, la radiación que viene debajo de la luz visible es la radiación infrarroja. Infra significa debajo. Infrarrojo. Debajo del rojo. Y esa radiación, para nosotros, ¿cómo la percibimos? Como calor. Si nosotros prendemos una estufa, lo que sentimos en nuestra carita, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo que nos abriga, es la radiación infrarroja, que es calor. ¿Ya? También viene obviamente del sol. Bajo la radiación infrarroja viene la luz o la radiación microondas, que es la que utilizamos para calentar los alimentos en los hornos microondas. Y luego, finalmente, vienen las radiaciones de radio y TV, ¿no es cierto? Que es la que nos permite a nosotros escuchar radio, si tenemos un dispositivo de radio, no la que escuchamos por internet, porque la escuchamos por internet llega a nosotros de otra manera. Pero si nosotros tenemos un dispositivo de radio con una antena, esa radio que nosotros estamos escuchando viene a nosotros mediante este tipo de radiación. Ahora, obviamente, esta radiación, la radiación de radio y TV, no es perjudicial para nuestra salud, la infrarroja tampoco. ¿Qué es peligroso para nosotros? La microonda un poco y la luz ultravioleta, por supuesto. Por eso que nosotros tenemos que ponernos protector ultravioleta o filtros solares cuando vamos a la playa, o a algún río o a la piscina, para que no nos quememos, porque esa exposición permanente a radiación ultravioleta también provoca cáncer de piel. Ya, chiquillos, eso más o menos con respecto a la luz. Todo esto tiene que ver con el concepto de luz solamente, qué es la luz, ¿sí? Entonces, en la próxima clase vamos a profundizar en este espectro, que en el fondo simplemente nos muestra el orden
de mayor a menor de la radiación. Vamos a ver algunas aplicaciones que existen dentro de cada uno de esos rayos, algunas características, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de otras características de la luz que hasta ahora no hemos revisado, ¿sí? Bien, chiquillos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Nos queda muy poquito, que en 5 minutitos. Bien, si no hay preguntas, entonces dejamos la clase hasta aquí, ¿ya? Bien, chiquillos, nos vemos. Recuerden que esta clase va a estar en el canal también para que la puedan revisar. Nos vemos.